Good morning, good afternoon in Mexico, good morning, China. Welcome to this talk about the very current issue of carbon neutrality, organized by the Program of Research on Climate Change at the UNAM. We have two important experts on the subject, one from China, one from Mexico. I will present Dr. Rodolfo Lassi as a moderator to present our speakers today. But first, I should say that we have a problem with the connection with China. An unexpected problem with Dr. Xilu. He is not able to. We don't have any problems with China. In this case, we have one. So we are trying to solve it. The following 15 minutes, if we don't solve it, we should change his presentation in the following weeks. And we will proceed with the presentation of Dr. Ferrari and the moderation of Dr. Lassi, an expert also in this field. And we'll have a talk between two people instead of three. This seminar is intended for Spanish-speaking person mostly. So what I propose, talking with Dr. Lassi and Dr. Ferrari, is to shift to Spanish, so we could speak more freely, more fluently, at least me. And even if the PowerPoint presentations are in English, we could speak in Spanish, our mother language. If there's any public from all non-Spanish-speaking countries, please tell us in the chat so we can come back to English. As I mentioned, this conference is intended for Mexico and Latin America mostly. So if we will proceed now with this, I'm sorry for the inconvenience. I will present our moderator, and then he will do the same for our speaker, waiting for Dr. Lu to come in. I present my old friend, Rodolfo Lassi Tamayo. I will shift to Spanish, if you don't mind. Rodolfo Lassi Tamayo es un ingeniero ambiental graduado de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Tiene una destacada trayectoria en política pública en el tema. Entre otros importantes cargos, ha sido asesor del secretario de Semarnat, en su momento director de prevención de la contaminación, del control y prevención de la contaminación también en Semarnat. Tuvo un destacado desempeño en el gobierno de la Ciudad de México también. Él tiene un doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, una maestría en MIT y una doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, y en particular tuvo el privilegio de ser dirigido por el doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, como todos sabemos. En los años recientes se desempeñó como experto ambiental en respecto del cambio climático en la Organización de Cooperación, la OSD, Organización de Cooperación Económica para el Desarrollo, las siglas, la OSD, y ha terminado su encargo y está ahora ya de regreso en México. Él también, hay que mencionar, fue un becario LEAD de esta importante formación de líderes ambientales financiada por la Fundación Rockefeller
y en el Colegio de México ya hace algunos años. Además, fue el presidente fundador del Colegio de Ingenieros Ambientales de México. Por favor, Rodolfo, muchas gracias primero por aceptar estar con nosotros. Te reconocemos como un experto en el tema. Estamos en muy buenas manos para que conduzcas esta reunión. Gracias. Pues al contrario, muchas gracias a ti, Adalberto, y a Pink por invitarme a moderar esta interesante plática entre China y México, con dos expertos en el tema de cambio climático, seguramente con dos perspectivas que persiguen el mismo objetivo, que es lograr la neutralidad climática el crecimiento económico, el desarrollo de nuestras naciones y también la resiliencia. En México ahorita estamos pues impactados por lo que sucedió con el huracán Otis en Acapulco y pues quisiéramos que ya pues todos los planes y programas que pues se iniciaron funcionaran adecuadamente para poder recuperar no solamente el puerto y toda la infraestructura que ahorita está dañada, sino también pues las actividades turísticas que le dan vida a este importante polo turístico del país. Entonces, ser resiliente en los futuros climáticos que se avecinan, pues es muy importante, pero para eso tenemos que adaptarnos y tenemos que tener pues sistemas de alerta temprana, cosa que no funcionó ahora, por desgracia, dada la rapidez con que el fenómeno se suscitó. Pero yo creo que el fenómeno nos llama a todos los que estamos ahorita participando en este diálogo a reflexionar sobre la importancia y la urgencia de acelerar las acciones de adaptación y de mitigación para, pues, precisamente no tener estos embates provocados por el hombre al cambiar el clima. Bueno, yo quisiera presentar al primero de nuestros ponentes. Son dos ponentes, como decía, uno de China, otro de México. El doctor Xilu después se conectará con nosotros, pero el primer ponente va a ser el doctor Luca Ferrari. Él, es de origen italiano, tiene un doctorado en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán. Después hizo un postdoctorado en la UNAM en 1995. Actualmente, pues, es un investigador senior del Centro de Geociencias, si es que lo estoy traduciendo bien porque lo tengo el currículum en inglés, ¿sí? Que está ubicado en el campus de Juriquilla, que es un lugar muy hermoso en donde se hace investigación de vanguardia en múltiples temas y uno de estos es precisamente este. Él fue director de este campus del 2002 al 2010 y bueno, pues como ustedes saben, él es un investigador dentro del Sistema Nacional de Investigación, tiene el nivel 3, ¿no? Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias y es miembro de la Sociedad Americana de Geología. También fue presidente de la Asociación Mexicana de Geofísica. Él ha ganado múltiples premios y yo lo he escuchado en varios Zooms, en varias conferencias, y tiene planteamientos, quisiera yo destacar eso, pues muy interesantes sobre los límites del crecimiento y cómo este paradigma del balance de emisiones o emisiones netas cero o de neutralidad de carbono o neutralidad climática, cada uno de estos términos significa cosas distintas, tiene sus complicaciones, tiene sus complejidades y él ha presentado en múltiples foros ideas novedosas de cómo abordar precisamente pues este gran reto que tiene la humanidad del cambio climático. Entonces, sin más, le voy a pasar la palabra al doctor Luca Ferrari para que precisamente nos haga el planteamiento para esta sesión. Adelante. Buenas tardes a todos, buenos días en China, si todavía hay alguien allá. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, de antemano, muchas gracias a Adalberto Noyola, UNAM China y al Pink por invitarme. Adalberto es un atrevido porque
y él sabe bien cómo la pienso yo sobre ciertos temas, bueno, como ya anticipó en parte el doctor Lacy. Yo preparé una presentación algo crítica sobre el tema del net zero. Entonces, bueno, no con afán de eso, de siempre ser críticos, pero para tener una visión, yo digo, bastante realista de cómo están las cosas y cuáles son los retos que enfrentamos en este tema. Entonces, bueno, sin más, voy a empezar. Yo creo que siempre es importante recordar cuál es la situación actual y cómo hemos llegado a eso en materia de energía. Esa figura seguramente muchos ya la conocen, lo han visto. Es una figura donde se muestra cómo en los últimos 222 años ha crecido nuestro uso de la energía. Y cómo ahora estamos en una situación donde tenemos el 84% de toda la matriz energética que está basada en combustibles fósiles. Podemos ver también que el consumo ha aumentado de manera prácticamente exponencial, sobre todo a partir después de la Segunda Guerra Mundial. Es 8 veces más ahora el consumo de energía total con respecto a 1950. Y también podemos ver que hablamos mucho de transiciones de fuentes, pero en realidad las fuentes se están acumulando. O sea, no tenemos una transición del carbón al petróleo, del petróleo al gas y luego a las renovables, que todavía representan un porcentaje bien pequeñito, sino todo se va acumulando en este sistema energívoro, digo yo, y que pregona prácticamente el crecimiento infinito. Esta gráfica también creo que es muy importante, resume estudios que se pueden encontrar en la literatura, donde se puede ver que hay una correlación prácticamente directa, lineal, entre 5 cosas, 5 indicadores: el consumo de energía, el Producto Interior Bruto, o sea, el crecimiento de la economía, las emisiones de gases de efecto invernadero, la huella ecológica y también la población. Entonces tenemos en estos espacios que aquí se muestra de 40 años este crecimiento que prácticamente va de la mano. O sea, como que nosotros ahora queremos disminuir las emisiones, pero no queremos, y también espero disminuir la huella ecológica, pero no queremos disminuir el crecimiento económico. O sea, queremos que el crecimiento económico continúe, pero a nivel global hay una correlación empírica y no existe este desacoplamiento entre el crecimiento económico y las demás variables. Yo creo también que cuando hablamos de cambio climático, hablamos de uno de los tantos problemas que tenemos. Estas gráficas son conocidas porque se han actualizado en los últimos 15 años y presentan los famosos 9 límites planetarios. Son límites planetarios que tienen que ver, como pueden ver, no solo con el cambio climático es uno de ellos, sino también con otros 8 indicadores como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, digamos, de los ecosistemas, el uso del agua, los ciclos bioquímicos del fósforo, del nitrógeno, la acidificación de los océanos, los aerosoles atmosféricos y finalmente también la contaminación por parte de químicos y plásticos. Y aquí podemos ver cómo en solamente 15 años la situación está empeorando constantemente. Hemos ya rebasado 6 de estos 9 límites planetarios, que significa que en 6 de estas áreas estamos completamente rebasando la capacidad del planeta o de regenerar o de absorber nuestros desechos. Y este estudio que acaba de salir es muy preocupante, uno diría, pero concluye esto, que el sistema Tierra se tiene que ver de una manera holística, integral. O sea, no podemos pensar solamente en el cambio climático, sino tenemos que abordar el tema de manera sistémica. Quiero también poner énfasis sobre la parte del rebasamiento de los límites ecológicos. Este es otro tema
importante y es un artículo de hace 3 años. Le quiero decir que, bueno, a mí me presentaron como experta. En realidad, yo en esta plática, como en muchas otras, yo hago una revisión crítica de la literatura. Yo no he estudiado directamente ninguno de estos temas, pero he tratado de sintetizarlo y analizarlo en el contexto global. Entonces, bueno, en este artículo que es de 2021, si bien recuerdo, un grupo de destacados ecologistas, digamos, científicos de la ecología y de la conservación, por ejemplo, aquí pone el estatus de 14 indicadores que tienen que ver con los ecosistemas y indican que ya en muchos de ellos estamos en situaciones de, digamos, de alarma roja. Como pueden ver aquí, el rojo en este caso indica el porcentaje de cada categoría donde tenemos o una pérdida o un daño de alguna forma bastante importante. Entonces, también sabemos que estamos en la 6ª extinción masiva de especies provocada por el hombre. Y me gusta reportar esta frase que viene en las conclusiones. Dice: la gravedad de la situación requiere cambios fundamentales al capitalismo global, la educación y la igualdad, que incluyen la abolición del crecimiento económico perpetuo, poner un precio adecuado a las externalidades. Las externalidades nunca se consideran dentro de la cuenta económica, una salida rápida de los combustibles fósiles, una estricta regulación de los mercados y de las adquisiciones de propiedades y del poder básicamente de las grandes corporaciones y el empoderamiento de las mujeres. O sea, es importante. Yo creo que todas estas cosas ahora las encontramos en la literatura científica de alto nivel y no solamente en las demandas de algunos movimientos ecologistas, ¿no? Entonces, dada toda esta situación, yo creo que el cambio climático es algo importantísimo, apremiante, urgente, pero no es la única cosa que tenemos que considerar. En esta gráfica que pueden ver aquí a la izquierda es un poco la crítica a esta visión de solamente medir la CO2. Yo siento que muchas veces nos limitamos a esto sin pensar en general a cómo salimos de una situación muy grave con respecto a la sostenibilidad a futuro. Aquí tenemos esta como anteojera frente a esta crisis global, donde solamente queremos usar soluciones tecnológicas y pensar en la mitigación de la CO2 en lugar de pensar algo de manera holística e integral. Y como dice esta famosa frase de Richard Steinberg, nuestro problema principal no es el cambio climático, es el rebasamiento de los límites del planeta, donde el calentamiento global es solamente un síntoma. Entonces, esta expansión que hemos tenido del sistema humano gracias a los combustibles fósiles no solo está cambiando la composición de la atmósfera, sino también está amenazando la vida en la Tierra por causa de esta expansión continua de la actividad humana. Quiero también llamar la atención sobre el aspecto de la desigualdad. No todos somos responsables de la misma forma de las emisiones, si es que nos interesa en particular las emisiones. Esta es una gráfica muy famosa de la Oxfam, un trabajo de 2015 que ha sido actualizado, donde se muestra que prácticamente el 50% más rico de la población mundial el 10% más rico de la población mundial es responsable del 50% de todas las emisiones. Y al revés, el 10% más pobres de la población el 50% más pobre de la población es responsable de solamente el 10% de las emisiones. O sea, hay una gran desigualdad. Y esta desigualdad es un tema que afecta también cualquier soluciones para la reducción de las emisiones. Esa es una gráfica de ese trabajo, otra vez en Nature, donde se muestra que si continuamos con la desigualdad actual, los escenarios indican que sería mucho más costoso en términos general reducir las emisiones, porque tenemos esta gran desigualdad donde los súper ricos llegan incluso a
centenares de veces más consumo de material, de energía y de emisiones. Y también hay una deuda histórica. Eso es muy importante. Aquí podemos ver de 1751 a 2017, por ejemplo, quién ha emitido más. Y bueno, evidentemente primero viene Europa y luego Estados Unidos y luego vienen los demás países. Es claro que en la actualidad estos, digamos, el occidente, Estados Unidos, Europa occidental, etcétera, en general Europa, ha disminuido sus emisiones en términos porcentuales y también en términos absolutos. Y bueno, otros países de Asia, particularmente China, está aumentándola. Pero si uno ve esto en términos históricos, es muy injusto que se requiera ahora a países que tienen una digamos, responsabilidad muy mínima de reducir sus emisiones antes de hacerlo los que más han emitido históricamente. Y finalmente creo que también es importante tomar en cuenta esta noción que el crecimiento económico es necesario para disminuir la pobreza. En esta gráfica, que es de la UNCTAD, la Conferencia de Estados Unidos para el Comercio Internacional, se muestra cómo en los últimos 3 siglos el crecimiento económico de los países más desarrollados, el centro, como lo llama aquí, que son básicamente Estados Unidos, Europa Occidental, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Japón, ha crecido mucho más que la periferia, que es el resto del mundo. Es decir, con el crecimiento global, en realidad hay una tijera que se va abriendo, donde los países ricos son cada vez más ricos y los países más pobres crecen a un ritmo mucho más lento, que por cierto, este crecimiento que podemos ver aquí es básicamente el crecimiento de China. Entonces, es una falacia pensar que el crecimiento económico va a sacar el mundo de la pobreza. En realidad no es así. Y no es así por una razón, porque en realidad seguimos en una economía a nivel internacional que es de tipo neocolonial, donde el norte global se apropia de energía, materias primas y labor, digamos, baja, ¿cómo se llama? Puesto de trabajo de barato, digamos que costo del labor, digamos, barato, costo del trabajo barato, que ha sido, por ejemplo, cuantificado en este trabajo famoso de Jason Hickel de hace un par de años también, o del año pasado, donde él concluye, sus colaboradores, que el norte global se ha apropiado del sur global de 12 millones de toneladas de materiales equivalente, 800 millones de hectáreas de tierras, el equivalente de sarebbe 21 exajoules de energía embebida y 188 millones de años de labor, que valen básicamente el equivalente de resolver la pobreza extrema 70 veces. Esto ocurre, podemos discutir las causas, podemos discutir, pero efectivamente hay un intercambio desigual entre países ricos y países pobres. Ok, entonces aquí vamos a hablar un poco de los escenarios net zero que han sido propuestos por la Agencia Internacional de Energía, por la IRENA, por muchas organizaciones internacionales, el IPCC, etc. Y estos escenarios prevén que para 2050 tendríamos que tener unas emisiones netas cero, es decir, la neutralidad, gracias a diferentes métodos. Pero para empezar, nunca se dice que tenemos que reducir en nuestra economía. Se dice que la actividad económica tiene que continuar a crecer, digamos, el crecimiento económico tiene que continuar a hacer, pero con un desacoplamiento de las emisiones. Eso se daría a través de una implementación masiva de energía renovable, electrificación masiva de toda la sociedad, un desarrollo también masivo de opciones de geoingeniería, como por ejemplo captura de carbono de diferente tipo, y también, por ejemplo, el uso de almacenamiento a través del hidrógeno. ¿Qué son esas soluciones tecnológicas? Bueno, pues no entramos en el mérito, digamos, en el detalle, pero básicamente, le digo, son la captura directa de la CO2,
a través de máquinas o a través de la reforestación, a través del fitoplancton marino, dispersando nutrientes en los océanos, por ejemplo, agregar sustancias alcalinas a las nubes o a los océanos para incrementar la disolución de la SO2, dispersar rocas fragmentadas sobre área larga para provocar el intemperismo de la captura entonces de CO2 y finalmente, bueno, esto de llegar a un mundo 100% alimentado por energías renovables. Ahora, estas soluciones de geoingeniería en realidad tienen varios problemas, sin entrar en detalle técnico de cada una, pero en general implican que primero emitimos y luego hacemos otro trabajo para capturar la CO2. Eso implica un uso bastante importante de energía, que en muchos casos esa energía se produce con combustibles fósiles, como vamos a ver también en el caso de la renovable. Además, estamos en un momento donde la energía neta está disminuyendo. O sea, la tasa de retorno energético de todas las formas de energía fósil, pero en parte también de la renovable, va disminuyendo. Y entonces necesitamos dedicar una energía adicional a algo que simplemente para mitigar, digamos, la producción de CO2. Pero también hay una crítica un poco más filosófica que tiene que ver con esta visión de la naturaleza de tipo mecanicístico, tipo del pensamiento occidental del siglo XIX. O sea, se piensa en la naturaleza como una máquina, ¿no? Entonces, como la medicina occidental, debo decir, del cuerpo humano. Entonces, hay un problema en un punto, ok, cambiamos esta cosa, este punto, este aspecto, digamos, y se piensa que con esto lo solucionamos. Pero en realidad la naturaleza es un entramado, una red de relaciones muy compleja que se ha desarrollado a través de los milenios y entonces no sabemos realmente qué podemos provocar. A lo mejor podemos solucionar un problema puntual, pero no sabemos qué resultado colateral puede tener en el resto. Y esto lo decía Barry Commoner, que era una ecologista famosa en los años 80 y 90. Dijimos, cuando aplicamos una tecnología a una parte del ambiente, es muy probable que habrá impactos sobre otra parte del sistema no prevista. La naturaleza es la más sabia. A través de millones de años de evolución ha formado un equilibrio óptimo que cuando nosotros perturbamos con una tecnología, probablemente vamos a afectar llevando a consecuencias negativas. Ahora, también hay que decir que cuando uno se pone a hacer cuenta, es igual en todo lado. Energías renovables o en este caso captura de dióxido de carbono o en el caso, por ejemplo, del hidrógeno. Cuando uno se pone a hacer cuenta qué implica escalar lo que hemos encontrado en el laboratorio a pequeña escala a todo el mundo, nos encontramos que los números no dan, básicamente. Entonces, bueno, aquí hay unos estudios que indican estos, o sea que prácticamente si quisiéramos capturar toda la CO2 a través de la captura directa del aire, se necesitarían 30.000 plantas DAC, ¿no? Que son más o menos 3 por cada una de las centrales carboeléctricas que están operando en el mundo. Entonces, aquí vienen los costos, viene básicamente también el costo energético y material, porque todo tiene un costo energético y material. Las fuentes renovables son, digamos, los flujos naturales de energía son gratis, pero todo lo que nosotros construimos para aprovechar esos flujos tiene que ver con materiales, materias primas y energía. Y ese es el problema. Entonces, los números no dan. Hay un estudio también reciente que se publicó el mes pasado en el Guardian y lo hicieron entre el Guardian y una asociación que se llama Corporate Accountability, donde analizan una gran parte de los proyectos que tienen que ver con la neutralidad de carbono, que han sido financiados, de hecho, en los últimos años y llegan a conclusiones poco positivas. Dicen, el total de 39 de los 50 principales proyectos para
evitar las emisiones, o sea, 78% de estos son categorizados como inútiles. Bueno, junk es chatarra, pero digamos, son inútiles para producir, para realmente producir lo que dicen, o sea, para hacer un offset del carbono. El 16% son problemáticos, con evidencia que sugieren que pueden probablemente ser un fracaso. Y la eficacia de los remanentes 3 proyectos, el 6%, no puede ser determinada de un punto de vista definitivo. Entonces, se han invertido más de $1.000 millones, digamos, en créditos de carbono, en bonos de carbono, usando estos proyectos, pero esos proyectos prácticamente son inútiles. En realidad, parece ser que esto de los bonos de carbono no es otra cosa para hacer negocio de ese tema de la reducción de las emisiones, pero en la práctica esos proyectos no funcionan. Otro tema que yo quiero poner a la discusión es esto. En los escenarios de Net Zero, solamente hasta el 2030, prevén el triplicamiento del consumo actual de minerales. O sea, ¿por qué minerales? Bueno, porque obviamente todo, cobre, níquel, grafito, litio, manganeso y cobalto entran en la tecnología de los paneles solares, de los aerogeneradores, también del nuclear, claro, pero muy poco, y particularmente en el caso de las baterías para los vehículos eléctricos. Entonces, si queremos masivamente ampliar electrificar, digamos, el mundo, necesitamos crecer de manera muy importante la minería de todos estos minerales. Recordamos que en la actualidad solamente el 20% de toda la energía es energía eléctrica. O sea, de la energía total que consumimos, solo la quinta parte es electricidad, ¿no? Entonces, aquí encontramos un problema muy grave con lo que sucede, por ejemplo, en la geología minera. En el tiempo, la ley mineral, la concentración de los minerales va disminuyendo. Aquí podemos ver de 1840 a 2010 cómo ha disminuido la concentración mineral para todos estos tipos de minerales. Y al disminuirla, entonces aumenta de manera exponencial el uso de energía y el uso de agua. Energía que se hace con combustibles fósiles. Bueno, aquí un ejemplo, es en 1903, es la más grande pepita de cobre que se encontró, y ahora para conseguir gramos de cobre tenemos que ir con estas grandes minas cielo abierto de varios kilómetros de diámetro y muchos cientos de metros de profundidad, con esos camioncitos que no sé si ven aquí, pero en la siguiente diapositiva pueden ver qué tamaño tienen. Entonces, al disminuir la concentración del mineral, del metal que queremos, obviamente necesitamos remover cantidades crecientes, toneladas crecientes de roca y también procesarla. En el procesamiento va otra vez energía y va otra vez, sobre todo, agua. Y aquí viene el tema quizás más complejo, que todas las fuentes renovables dependen en la actualidad de los combustibles fósiles. No las fuentes en sí, pero la infraestructura para el aprovechamiento de las energías renovables. En la minería, estos camiones de 400 toneladas solo funcionan con diésel y además hacen 50 metros con 1 litro de diésel. No hay manera de mover esto con una batería, evidentemente. La batería pesaría casi como todo el camión. El concreto se hace con combustibles fósiles. Y la producción de acero a partir del mineral de hierro se hace con coque de carbón. La instalación, el mantenimiento de todos estos mega aerogeneradores costa afuera, pero también en tierra, se hace con combustibles fósiles. Las grúas, todo esto funcionan con diésel, esto funciona con turbocina. E incluso la fabricación de paneles solares se hace con carbón, aunque usted no lo crea, porque por la cuestión química, nosotros el silicio no lo encontramos libre, lo encontramos con un silicado y tenemos que sacar el oxígeno, y entonces esto se hace a alta temperatura con carbón, porque se hace una reducción a través, se llama reducción termocarbónica. Y además toda esta infraestructura tiene que ser reconstruida a cada 15 o 20 años.
y realmente muy poco se recicla. Entonces es un problema mayúsculo y es probablemente la razón del por qué, a pesar que las renovables están creciendo de una manera exponencial, aquí podemos ver a partir más o menos de hace 20 años el crecimiento de las renovables en cuanto a generación de electricidad, pero las emisiones no parecen haber disminuido por esto. ¿Por qué? Porque seguimos consumiendo cada vez más energía. Históricamente, los únicos momentos donde ha disminuido las emisiones han sido cuando ha habido una recesión, cuando ha habido una disminución de la actividad económica. En este caso, en el 91, con la disolución de la Unión Soviética, luego la gran crisis financiera económica del 2008-2009, luego el COVID. En todos los casos hemos tenido una recesión o una disminución de la actividad económica y ahí sí tenemos una reducción de las emisiones. Por eso que la única manera de reducir las emisiones, de manera empírica lo podemos ver, es a través de una reducción en el consumo de energía y materias primas. Entonces, aquí entra la discusión sobre los escenarios. ¿Por qué? Porque el IPCC y todas las otras agencias internacionales de energía no consideran los escenarios de decrecimiento. Los escenarios de crecimiento implican que tenemos que reducir voluntariamente la actividad económica y con eso el consumo de energía y materiales, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, ese es un artículo muy importante que pueden encontrar otra vez en Nature. Le estoy poniendo puros artículos en la revista de más alto impacto en la ciencia, para que no piensen que sean cosas que sugieren algunas franjas de movimientos extremistas, digamos. Pero aquí pueden ver todos los escenarios, por ejemplo, del IPCC, y bueno, ese es el Net Zero. Bueno, uno de los escenarios, es decir, no lo llaman así, pero es otro tipo de escenario. Pero aquí podemos ver cómo los escenarios que se han hecho de decrecimiento, cómo son mucho más efectivos para reducir de manera importante las emisiones. Ahora, también es cierto que tenemos que considerar que no todo, ¿quién debe de crecer? Bueno, hemos visto al principio que lo rico, el 10% más rico de la población, o los países, digamos, del norte global son los que más consumen y más emiten. Bueno, evidentemente, estos son los que tienen que reducir bastante sus consumos, pero también hay una parte de la población mundial y dentro de cada país que vive por debajo del piso mínimo para una vida digna. Entonces, la idea es que tenemos que los que más consumen, los que están en una situación de sobreconsumo, tendrían que reducir por debajo del techo, digamos, de los límites planetarios, y los que están por debajo del umbral de la vida digna tendrían que llegar dentro de esta zona de estilo de vida sostenible, digamos, lo llaman aquí Safe and Just Space for Humanity. Obviamente eso implica cambios bastante radicales en el estilo de vida de una parte de la población y también un cambio radical en la economía global basada, como le mencionaba yo al principio, sobre el intercambio desigual. Y yo concluyo con este otro artículo, otra vez de Nature, donde se muestra también cómo tenemos, ningún país, digamos, está dentro de este espacio seguro, digamos. Aquí en esta gráfica se pone el número de límites planetarios que han sido superados, de la gráfica que le ponía al principio por cada uno de los países, y aquí es el número de umbrales sociales que se han logrado. Es decir, nosotros tendríamos que estar aquí. Prácticamente esto implica 0 límite planetario rebasado, o sea, estar adentro del límite de los planetarios que pueden permitir una vida sostenible, pero también haber alcanzado los 10 niveles, digamos, de necesidades sociales que tenemos, porque en la actualidad los países más desarrollados están más cerca de esto, pero están completamente rebasados en cuanto a los límites planetarios. Y aquí, bueno, hay otra manera de meterlo, digamos, de presentarlo. Aquí tenemos el porcentaje del rebasamiento ecológico y aquí el porcentaje de los niveles sociales que deberíamos alcanzar.
Hay muchas gráficas como esta. Podemos poner aquí la energía per cápita y aquí el índice de desarrollo humano. Entonces, realmente tendríamos que idealmente hacer esto. O sea, que estos países que están acá tendrían que moverse para acá, pero o sea, utilizar mucho menos energía y materiales, pero mantener, digamos, su nivel de vida. Y esto que están aquí, no, digamos, subir su satisfacción de las necesidades básicas sociales, pero sin llegar a un exceso de consumo. Y bueno, termino aquí, entonces le agradezco mucho que me hayan seguido hasta aquí. Yo estoy poniendo realmente no es criticar por criticar, es hacer ver cuáles son las grandes dificultades que tenemos y sobre todo ser realista con respecto a lo que podemos hacer en futuro para tener un planeta más sostenible. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ferrari. Déjame llamarte Luca. Sí, claro. Quisiera yo hacer dos comentarios antes de que abramos la sesión a preguntas y respuestas. Entonces, el primer comentario es que agregando a la complejidad que acabas tú de describir, hay que considerar que cuando hemos tenido crisis de distinta índole, particularmente la pandemia, en lugar de acelerar nuestra transición hacia energías más limpias o hacia tecnologías menos contaminantes, hemos exacerbado la inversión y el uso de combustibles fósiles. Así lo demuestran pues todas las cifras de subsidios que recibieron los combustibles fósiles durante la pandemia, pero también cómo se retomaron las exploraciones de los combustibles fósiles y el desarrollo de infraestructura para petróleo y gas ante la guerra, ¿no? La guerra es otro factor dentro de esta complejidad que pues evidentemente agrega emisiones de una manera importantísima. Todavía no hay ni tanques emisión cero, No. ni bombas de bajo carbono, ni campos de batalla resilientes, ¿no? Entonces, esta militarización de ciertas regiones por conflictos bélicos también agrega al problema de cambio climático de manera importante. Yo creo que hay que comentarlo porque eso no solamente revive, sino expande los negocios pues, de los principales emisores del planeta, que son efectivamente las empresas petroleras, pero también las mineras, las del acero, las petroquímicas. Bien, otro comentario que yo quisiera agregar es que si bien esta complejidad es la que hemos construido a lo largo de pues esta búsqueda o este paradigma del bienestar a toda costa y de crear este American Way of Life, ¿no? Que ya no se usa mucha esa frase, pero que pues es completamente aplicable. Esta situación trata de encontrar sus propios remedios. Y entonces por eso es que en esta plática queríamos hablar de cuáles son los roadmaps, o sea, cuáles son los planes para lograr esta reducción de gases de efecto invernadero y si esos planes son factibles y qué tendría que suceder para que cambiásemos pues, esta forma devastadora que tenemos de crecer económicamente, pero también crecer poblacionalmente y con infraestructura. Déjenme pasar solamente a 3 o 4 definiciones que son importantes en la discusión que sigue, porque sí hay un estándar a partir del Acuerdo de París de emisiones cero que se está imponiendo en las principales empresas y organismos financieros internacionales para precisamente lograr un conjunto de etapas que pueden ser trazables en cada sector e inclusive en cada gran corporativo multinacional para ver si están en la ruta de la neutralidad o no.
y lo que se busca es no compensar las emisiones antropogénicas solamente con offsets, o sea, con el secuestro de carbono con bosques o ecosistemas naturales, sino reducir efectivamente las emisiones al cambiar la tecnología, ¿no? Lo de las energías renovables, la energía del hidrógeno, son parte de las alternativas tecnológicas que se están buscando. Los poseedores de combustibles fósiles, ya sea carbón, petróleo o gas, tienen recursos para los próximos 500 años y los quieren usar y lo han manifestado de una manera muy beligerante. No es casual que en las últimas COP y la próxima sea en países árabes, que son básicamente potencias petroleras, y ellos literalmente están diciendo, bueno, pues lo que nosotros tenemos es arena, sol y petróleo, y queremos seguir usando, y hablan de la economía circular de carbono. Y entonces aquí yo quisiera introducir el tema de las métricas correctas. Ahorita mostraste, Luca, un diagrama sobre la ceguera que tenemos sobre el indicador de CO2, que se ha vuelto el indicador universal en todas las disciplinas ambientales y no lo debe de ser. Yo creo que los análisis que hagamos de cualquier alternativa deben de hacerse en una evaluación de ciclo de vida y deben de considerar absolutamente pues todos los elementos disruptores de la naturaleza, ya sean contaminantes, ya sean gases de efecto invernadero o contaminantes climáticos de vida corta, o ya sean procesos de deforestación o cambio de uso del suelo que también generan gases de efecto invernadero. Entonces, seleccionar métricas para poder evaluar si vamos en el camino correcto y definir ese camino correcto con un paradigma es importante. Para abrir boca de la futura plática del doctor Xi Lu, los chinos dicen, bueno, al desarrollo sustentable nosotros le agregaríamos la dimensión de justicia ambiental, de igualdad, pero también de la belleza que debe de tener el planeta y que tenía anteriormente o que tiene, pero que la estamos perdiendo, ¿no? O sea, ellos dicen una China bella, una vez más. A mí me gusta el concepto, evidentemente, ante tanta problemática que acabas de mostrar, Luca, pues pareciera banal hablar de la belleza que debe de permanecer, porque es esta belleza de los volcanes que están detrás de mí, o la belleza de los bosques o de los ecosistemas prístinos, es la que buscamos finalmente si logramos hacer pues un desarrollo desacoplado de la destrucción del planeta. Que no significa un crecimiento infinito, sino un desarrollo real de las sociedades como tú lo estás más o menos bosquejando. Bien, esos son mis comentarios. A mí me gustaría abrir la mesa para preguntas al doctor y si no hay preguntas, yo haría una pregunta, pero no sé, no veo manos levantadas. ¿Podrían levantar la mano que quisiera preguntar? Y si le pudieran abrir el micrófono a las personas que están participando. O preguntar, disculpen, Rodolfo, Luca, preguntar cuál es la mecánica que del PINC ha probado más eficiente, si es a través del chat, que las preguntas se hagan al chat y ahí las leemos, o cómo, Okay. cómo lo hacemos. Mientras nuestros asistentes que sí pueden usar el chat hacen tal vez alguna pregunta ahí, algún comentario. Yo quisiera informar que sí, el doctor Lu definitivamente no se pudo conectar. No sabemos exactamente qué sucedió, porque con China, sin VPN, el Zoom funciona cuando se es invitado, no cuando se es anfitrión. Él nos comenta que está deseoso de presentar la plática, tiene mucho interés en hacerlo, y programaríamos con Pink tal vez la posibilidad de que se programe en las próximas semanas. Y yo les hice llegar en el chat una publicación de las varias que tiene el doctor Lu sobre este tema. Él también trabaja temas relacionados con emisiones, contaminación del aire, etcétera, pero tiene alguna serie de artículos sobre este tema. Y considero que este es representativo, la neutralidad de carbono en China, que requiere, dice él, una reforma del sistema profunda y extensa, ¿no? Entonces yo creo que les puede
les puede servir, a pesar de que no tenerlo en vivo y que él no lo presente. Una parte de lo que él iba a comentar está en esa publicación de este año, es muy reciente, y creo que ahí pone algunos, o propone algunos elementos que coinciden totalmente con el tema, y hubiera sido muy bueno ese debate, porque pues sí, China es un jugador fundamental, sabemos todos, en este tema. Ya veo una primera pregunta de Alberto. Perfecto, perfecto, si me Rodolfo. permites, Sí, yo creo que por favor. podríamos pasar un poco al diálogo con nuestros asistentes. Y entonces la primera pregunta es referida a los mecanismos que podrían ser de mayor impacto para fomentar y comenzar el decrecimiento. Bueno, a ver, hemos visto que hay una correlación directa entre uso de energía y emisiones. Entonces, yo creo que lo que primero tenemos que atacar son los sectores de mayor uso final de la energía. Y el primer sector en todos los países es el transporte. Entonces, en México es el 47% de la matriz energética se va en el sector del transporte. Pero en general, ¿por qué? Y no es solamente el transporte de personas, es sobre todo y también el transporte de mercancías, de bienes. Tenemos un mundo globalizado donde para que un producto llegue en nuestras manos como este, necesitamos que se primero hacer la minería de 30 minerales en varias partes del mundo, luego se transporta a China, porque a China se procesa casi todo, se refina, se construye, etcétera, y luego se reexporta en otros 5 continentes. Pero en general, hasta la comida viene de otros continentes. Tenemos un mundo donde todos viajan, bueno, todos, unos privilegiados viajamos bastante. Y yo creo que, no lo digo yo, también muchas personas, incluso algunos partidos minoritarios en Europa pugnan para que haya una reducción de los consumos de transporte de los viajes aéreos y sobre todo una relocalización de las economías. O sea, no estamos hablando de hacer economías autárquicas, pero sí de tener unas economías más regionales donde se produce y se consuma a nivel de un área que puede ser de algunos cientos de kilómetros, pero no de los 5 continentes. Esto bajaría muchísimo el transporte. Y olvidémonos que el transporte lo podemos electrificar, el transporte que tenemos ahora, sobre todo el transporte pesado. No hay manera de transportar en buques como ahora o aviones los bienes de la gente con electricidad. Y cuando hablamos de electrificación del transporte, hablamos muchas veces del coche eléctrico, cuando el coche eléctrico va a ser para una minoría, por los costos que tiene y también por los problemas de carga, etc. Y además el coche eléctrico es, digamos, el coche particular es responsable de solo el 7% de todas las emisiones a nivel mundial. Entonces, lo que necesitamos es impulsar mucho más el transporte público, electrificado, sí, alimentado con fuentes renovables si es posible. Pero ese es un primer tema, o sea, atacar el tema del transporte de bienes y servicios y de personas, reduciendo. Así, aquí lo que yo siempre digo, no solo yo, muchísimas literaturas científicas también, es tenemos que olvidarnos de encontrar nuevas formas de energía para aumentar nuestro consumo. Tenemos que atacar la demanda de energía y reducir y ser mucho más eficiente, pero una eficiencia que disminuya en términos absolutos el consumo, porque muchas veces tenemos el efecto de bote o paradoja de Jevons, ¿no? Entonces, mayor eficiencia y aumenta el consumo. Entonces, primero, sector de transporte. 2, el sistema industrial. Ahí se va al 30% de la energía y hay muchas cosas que no son útiles, no son necesidades primarias y tendríamos que dejar de producir cosas que no necesitamos y dedicarnos a las necesidades primarias básicas de la población, eliminar el consumismo, eliminar la obsolescencia programada, básicamente. Y también ahí, obviamente, sustituir hasta donde se pueda con renovable. No todo se puede hacer de manera sencilla, evidentemente, pero sobre todo tener mayor eficiencia, menor producción industrial de bienes que no son necesarios. Todo eso abona a las emisiones, necesariamente. Y luego hay muchas cosas que tienen que ver con el sector residencial, o sea, cómo podemos vivir en nuestras casas de una manera más sostenible,
utilizando calentadores solares, utilizando generación eléctrica distribuida, teniendo relativamente cerca de donde vivimos los servicios principales, el trabajo, la escuela, para digamos, reducir grandemente la necesidad de movimiento dentro de una ciudad. Sobre todo en una megalópoli, por ejemplo, la Ciudad de México es impresionante. Ya no se puede mover uno. Entonces, ahí, por ejemplo, el coche eléctrico no va a servir de nada, porque si todos tenemos coche eléctrico va a ser igual ¿cómo se llama? Un tráfico y una ay, se me van las palabras porque estaba preparado para hablar en inglés, pero el tráfico no se va a disminuir. Entonces, bueno, esas son algunas cosas que se sugieren, pero en general tenemos que hacer un uso mucho más parsimonioso de la energía. También por una razón que no he dicho en la plática, pero está en todas mis conferencias y uno la va a buscar, que no vamos a tener, estamos ya en una época donde vamos a tener un descenso de la cantidad de energía. Los combustibles fósiles no van a durar 500 años. Eso lo dicen los árabes que tienen reservas infladas, lo sabe todo el mundo. En realidad estamos ya en el pico del petróleo. No estamos subiendo la producción de petróleo convencional desde 2005 y la producción de todo petróleo, incluyendo el no convencional, se tocó el máximo en 2018. Entonces realmente, y ese no es el problema solo del volumen de petróleo, sino de la tasa de retorno energético, de la energía neta. El petróleo, el gas, el carbón nos cuestan cada vez más desde el punto de vista energético. O sea, tenemos que reinvertir cada vez más energía para producir energía. Eso implica que a futuro vamos a tener cada vez menos energía. Y tenemos que hacer cuenta con esto. Independientemente de las preocupaciones ambientales, tenemos también un problema de crisis energética. Sí, bueno, hay una felicitación al doctor Ferrari por ampliar nuestra visión de este problema tan complejo. Y otra pregunta para él. Entonces, ¿considera que la voluntad política, comercial, industrial e incluso social será suficiente para actuar antes de que las consecuencias sean la principal fuerza motora para tomar estas decisiones? Buena pregunta. Yo creo que ya estamos en una situación muy complicada. Ya estamos viendo crisis por todo lado. Incluso el doctor Lacey mencionaba las guerras. Las guerras que tenemos tienen un trasfondo energético también. Recuérdense, el 80% de todo el petróleo convencional que queda en el mundo está entre el Oriente Medio, Rusia y el norte de África. Y ahí tenemos las guerras. Ucrania también tiene un trasfondo energético, no solamente de cuestiones geopolíticas. Entonces, yo creo que estamos, bueno, y luego la situación ambiental este año lo hemos visto de una manera tremenda, ¿no? El clima extremo en términos de ola de calor, de reducción de los casquetes polares, de inundaciones, etcétera. Entonces ya estamos en, como dice ahí, las consecuencias. Ya estamos en la era de las consecuencias, como diría Churchill, ¿no? Mire, no podemos esperar que nuestros políticos tengan la voluntad política, valga la redundancia, de corregir esto solitos. Ellos se van siempre contando cosas, prometiendo cosas que luego difícilmente se pueden cumplir. Creo que se tiene que insistir, por eso es muy importante actividades como estas, la educación, las conferencias, la divulgación, para que la gente esté cada vez más consciente y se responsabilice y exija a las autoridades que tienen más a la mano, digamos, cambios serios. Porque si no, yo no creo que los cambios vienen de arriba, vienen más bien de abajo cuando se presionan las autoridades. Muy bien. No tengo otra pregunta aquí en el chat todavía, pero yo voy a hacer una pregunta porque eran dos temas, el de la neutralidad de carbono y el de la resiliencia. Hay muchas voces, evidentemente, que dicen, bueno, pues México no es parte del problema, o sea, es más bien un receptor del impacto de este problema del cambio climático. Debemos adaptarnos y poner más énfasis en la adaptación para precisamente que no nos pase lo que nos acaba de pasar en Acapulco. Entonces, ¿cómo ve en este contexto los temas de adaptación? O sea, si tuviéramos un fondo de cambio climático, como antes se tenía, o si tuviéramos un presupuesto de cambio climático etiquetado, ¿a qué se le debería dedicar? No, eso es un tema fundamental también porque, bueno,
En el tiempo, digamos que la atención ha pasado de la mitigación a la resiliencia por una razón, porque, bueno, lo que voy a decir podría parecer que entonces no hay nada que hacer. No, lo digo como geólogo. Si uno va a ver las crisis climáticas del pasado geológico, porque hemos tenido muchos otros periodos en la historia geológica donde el clima había llegado incluso a 14 grados más de lo que tenemos ahora, por razones naturales, evidentemente. Y vemos los tiempos de recuperación del sistema, eso no son de la noche a la mañana, estamos hablando de siglos, a veces de milenios. Eso no implica que no tenemos que actuar, al contrario, tenemos que hacerlo lo más pronto posible, pero el sistema tiene una inercia brutal. Una vez que hemos empezado a ir en una cierta dirección, aunque si mañana no tuviéramos nada de emisiones, se tardaría a empezar a cambiar algo décadas, o si no es que siglos. Bueno, no lo sabemos en realidad, porque nunca ha habido un cambio tan abrupto como ahora. En el tiempo geológico eran más lentos los cambios. Pero bueno, entonces necesitamos obviamente reducir las emisiones, pero necesitamos sobre todo, como dice el doctor Lassi, la adaptación. O sea, tenemos que pensar que a futuro, las próximas décadas, vamos a tener clima extremo, olas de calor. Y entonces, con mayor razón, tenemos que pensar a un sistema distinto. Por ejemplo, la producción de comida, porque una de las afectaciones principales del cambio climático es la producción, la agricultura. Ahora, la agricultura industrial, el monocultivo mecanizado, basado en combustibles fósiles, porque esto es, o sea, la agricultura industrial se hace con combustibles fósiles y no solo maquinaria agrícola, sino también fertilizantes, pesticidas, bombeo de agua, etc. Todo esto lo tenemos que transformar poco a poco a una agricultura de tipo agroecológico. Y de hecho, muchos movimientos en todo el mundo hablan de una transición no solo energética, sino también agroecológica. Obviamente eso no se hace de la noche a la mañana, se necesita tiempo, pero necesitamos también empezar a cambiar el sistema de producción de alimentos. Y hay que decir que en el mundo solo una mitad de la población vive de esta agricultura industrial que tenemos ahora, que tiene un grave impacto ambiental también por todos los venenos que utilizamos y porque el suelo prácticamente es un soporte estéril de los fertilizantes que ponemos. La otra mitad de la población vive de la agricultura tradicional de práctica prácticamente agroecológica y que tienen dando de comer a un montón de gente. Entonces, esa es una de las adaptaciones que tenemos que hacer. Tenemos que no depender de los combustibles fósiles solo para energía, sino también para la producción de la comida. Y en muchos otros lados, bueno, obviamente, yo creo que en esta administración, el haber quitado fondos a la prevención no es la mejor forma, evidentemente, pero necesitamos dedicar más energía, más recursos a la prevención o a la mitigación de todos estos desastres, llamámoslos desastres, pero digamos, de estos impactos meteorológicos que van a seguir. Tenemos que estar pensando que no son una excepción, sino va a ser una regla. Entonces tenemos que planear toda la infraestructura pensando que va a ocurrir esto, pensando a cómo satisfacer las necesidades prioritarias de la población y no los coches eléctricos, nearshoring y todas estas cosas. O sea, incluso yo creo que la industria, yo sé que digo algo que va en contra de lo que se dice todo el tiempo, pero yo creo que deberíamos tener una industria mucho más enfocada a las necesidades básicas de la población y no a la exportación. Pero bueno, a ver si... Porque siempre se piensa como si las cosas van a continuar así a futuro. Tenemos que pensar también que nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, quién sabe hasta cuándo va a poder absorber nuestros productos. Está en crisis profunda, yo creo, Estados Unidos. Y se está extendiendo demasiado su economía, el país más endeudado del mundo, con tantas bases militares, etc. Entonces, quién sabe si vayan a ser el mercado de todos nuestros productos por mucho tiempo. Tendríamos que ser mucho más autosuficientes energéticamente, no importar tanto gas, por ejemplo, alimentarmente y también en términos de producción de los bienes principales. Bien, hay otra pregunta aquí del público, de parte de Ernesto Aguirre.
La felicitación vino de Fanny Mata y la primera pregunta, la primera pregunta vino de Sebastián Banda, perdón, y la segunda no tengo el nombre. Pero la pregunta 9 es, ¿cómo conciliar la necesidad de empleo para una población creciente versus un decrecimiento económico? O sea, si vamos a decrecer económicamente o en consumo y necesitamos emplear a las personas, ¿cómo conciliar ambas necesidades? Sí, ese es un tema que se ha discutido mucho, sobre todo en la literatura, no solo científica, digamos, también de los movimientos ecologistas, sobre todo en Europa, que son quizás lo más avanzado, aunque la situación de Europa es distinta de la de América Latina, pero también aquí. ¿Cuál es la idea? La idea es que tenemos que trabajar menos de manera asalariada, pero podemos tener más tiempo para hacer nosotros mismos algunas cosas que ahora adquirimos a través de un salario. O sea, en la actualidad nosotros estamos trabajando todo el día para conseguir dinero y con ese dinero satisfacemos muchas de nuestras necesidades. Cuando necesitamos algo, difícilmente lo hacemos nosotros, tenemos que pagar a alguien o la comida la tenemos que comprar. Bueno, en principio uno tendría que desmercantilizar todo este sistema. Eso es lo que dicen. O sea, decir, ok, si yo tengo un poco más de tiempo quizás y tengo un poco de tierra, puedo cultivar una parte de mi comida, puedo producir una parte de mi comida. Puedo arreglar yo algunas cosas, repararla yo sin necesidad de llamar a una persona experta o mucho se basa también en la comunidad, en la cooperación. O sea, ahorita estamos todos atomizados, sobre todo en las ciudades, individualizados, pero donde funciona todavía un poco esto es en las comunidades rurales principalmente. Entonces, yo sé hacer algo, te lo hago a ti, tú que sabes hacer otra cosa, me lo haces a mí, yo cultivo una cosa, te la doy a ti, tú cultivas otras, me la das a mí. O sea, ese es el futuro, yo creo, porque si no, si seguimos con esa trayectoria, vamos al colapso. O sea, yo creo que no hay de otra. Tenemos que tratar de minimizar los problemas que vamos enfrentando, sobre todo a través de la cooperación, de la colaboración. Y bueno, perdón, pero lo digo con estas palabras. Vamos a tener que salir del capitalismo porque eso es lo que nos ha llevado aquí. No solo el capitalismo, pero en general esa idea del consumo creciente, etcétera. Pero el capitalismo, digamos, la expresión de esto, ¿no? No, yo no llego a esto por una convicción ideológica, fíjense. Yo llegué a esto después de 20 años haber estudiado con los números en la mano la física, la biología, la ecología, la geología. Bien, pues ¿existe algún caso, esta es una pregunta de Fabián Lev, de alguna región que haya mitigado exitosamente las emisiones de gases de efecto invernadero, una mejor distribución de recursos ocasionaría un aumento poblacional? Hay una última pregunta también de Héctor Castellanos. Voy a hacer las dos preguntas porque ya tendríamos que cortar dentro de unos 10 minutitos máximo. ¿Qué retos tiene el marco regulatorio actual y las instituciones, no sé si esta pregunta se refiere a México en particular, para lograr la trascendencia de los pathways o roadmaps, rutas de descarbonización? Se han firmado compromisos internacionales, pero se ve una deriva, lo que genera barrera en la implementación de acciones para adaptación y mitigación del cambio climático. Creo que aquí tuve un problema de sintaxis en la redacción, pero bueno, más o menos se entiende la pregunta. Ok. Bueno, la primera, como que son dos preguntas, ¿no? Si hay algún caso de una región que ha mitigado exitosamente la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, obviamente hay países que están disminuyendo mucho su uso, pero, a ver, son países que no podemos, digamos, generalizar. Normalmente son países pequeños, con una gran cantidad de energías renovables. O sea, si vamos a ver Noruega, por ejemplo, el caso, sí. Okay. Noruega produce casi toda su energía, a pesar de que es un país que produce petróleo, pero para producir su electricidad usa prácticamente casi 90% hidroeléctrica, etc. Es un país rico, precisamente por exportación de petróleo. Hace un siglo eran bastante pobres, pero tienen una cultura de la parsimonia,
de no derrochar energía. Y bueno, y es un país que es menos de la mitad de la Ciudad de México. O sea, los habitantes creo que son 4 millones. Entonces, 2 delegaciones Iztapalapa. Entonces, y todos con PhD. No digo todos con PhD, pero digamos, el nivel es otro. Hay países pequeños, Costa Rica, qué sé yo, o Islandia, pero eso son un poco excepciones, digamos, ¿no? Aún así, los noruegos gastan mucha energía. Claro, es un país frío, etcétera. Pero en cuanto a las emisiones, sí, ellos van reduciéndola, digamos. Hay otro caso que es un poco controversial, es lo de Cuba. Cuba, en el 1991, cuando cae la Unión Soviética, que le proporcionaba el petróleo y todos los derivados del petróleo, se encuentra en una situación tremenda, porque con el embargo y todo, de la noche a la mañana prácticamente tuvo que transformarse a un país que consumía muy poca energía fósil. Pero lo hizo por las malas. Pasaron hambre por 7 años, el famoso periodo especial, como lo llaman, ¿no? Pero, por ejemplo, la agricultura se transforma mucho a agroecología. Ellos tenían la fortuna de estar en un país que no necesita calefacción, es un país donde crece todo muy rápidamente, una población muy educada, muy instruida, etcétera. Y Cuba es uno de los países que más se acercan a esa zona donde tienen satisfacción de las principales necesidades básicas y poco uso de energía. Tiene otro problema de tipo político, digamos, pero digamos, de lo que consideramos la libertad en las democracias liberales, que bueno, también habría que ver. Pero ningún país realmente está en la situación ideal, que era un poco lo que yo le ponía en las últimas gráficas, ¿no? O sea, de reducir los consumos, pero subir en cuanto a satisfacción de las necesidades básicas. La otra pregunta es, ¿una mejor distribución de recursos ocasionaría un aumento poblacional? Pues no necesariamente. Lo que se ve empíricamente es que los países, cuando la gente tiene un mejor nivel de vida, hace menos hijos, no más. O sea, eso lo podemos ver incluso en los países más desarrollados, más ricos, que incluso tienen una disminución actualmente de la población. Entonces, claro que no se trata, o sea, la mejor distribución de los recursos es algo yo creo que necesario, imprescindible, no solo por una cuestión ética, sino por una cuestión, como yo le enseñaba, cuando uno hace modelaciones, ve que con esta desigualdad no le vamos a hacer. Entonces, yo creo que eso es necesario. Pero también se necesitan educación. O sea, la población la podemos disminuir paulatinamente por las buenas, digamos, con educación de las mujeres y con diferentes condiciones de vida de las mujeres. Porque, bueno, aquí somos todo hombre hablando, pero bueno, falta la perspectiva de género, ¿no? O sea, las mujeres hacen mucho trabajo indispensable, lo que llaman el trabajo de cuidado, que no está retribuido. Y no tienen en algunos países ningún derecho, entonces también ahí es muy importante esa parte, ¿no? Por eso que en uno de los artículos científicos al final ponía el empoderamiento de las mujeres. Y sobre la última pregunta, sí. Hay una última pregunta de Ignacio Díaz que comenta que es muy interesante e importante la explicación del doctor Luca. Y él quiere preguntar en relación a la expectativa del uso de energías renovables y su aportación en la mitigación del calentamiento global. ¿Cuál de los límites que mencionó es de real importancia atender para evitar el colapso o complicar el panorama de los demás límites? Y bueno, agradece la respuesta y esa pregunta es como para el doctor Rockstrom, pero bueno, adelante, Luca. Sí, bueno, aquí yo estoy extralimitándome, como yo soy un pobre geólogo, pero bueno, me he metido en tantas cosas que trato un poco de darle respuesta. Perdón, pero no habíamos terminado había otra pregunta del marco regulatorio de la política pública. Bueno, después... Bueno, si quiere, primero hablo de esto muy rápidamente. Bueno, evidentemente las políticas públicas son importantes y México tiene compromiso que ha firmado a nivel internacional, no solo en materia climática, en muchísimas otras cosas, ¿no? Y también tiene muchas cosas que dicen en la Constitución que no se aplican. Pero miren,
Yo creo que es cierto que en esta administración no ha habido una gran atención a los temas ambientales. Creo un poco porque el presidente y mucha de la gente que está a nivel de autoridades se formaron en otro periodo donde era mucho más importante la cuestión social, digamos, la disminución de la pobreza que las cuestiones ambientales. Eso es una visión digamos, de algunas décadas. Creo que eso que no se justifica, o sea, yo creo que sí se tiene que tener atención a estos problemas y ojalá que en el próximo sexenio, sea quien sea la presidenta, sí haya una mayor atención a esos temas, porque todo está interconectado además. O sea, por ejemplo, ahora, siempre cuando hay un desastre como ahorita en Acapulco, los primeros que padecen de esto son los pobres. Entonces, no podemos separar el tema ambiental del tema social, ¿no? Yo creo que eso sí es muy importante y sí, evidentemente, es importante tener un marco regulatorio y políticas públicas que atiendan las dos cosas, pero no pensemos que solamente haciendo una ley se solucionan las cosas, porque también hay que instrumentarla, porque también hay que darle presupuesto a las áreas del Estado que están encargadas de atender esto, ¿no? Porque si hacemos la ley y luego no tenemos quién la aplique, quién la instrumente, y no tenemos gente o no tenemos presupuesto suficiente, pues eso es tremendo. Y la última, perdón, ay, ya se me olvidó, disculpa. De regulación, sobre la regulación. Hay otra pregunta más de Johnny Irigoyen, déjenme hacerla para que ya podamos concluir, porque en 8 minutos tendríamos que concluir. Dice, yo quisiera preguntar de qué manera podríamos combatir la indiferencia de las personas ante este cambio climático, poner mayor atención a cuestiones banales que a lo que ocurre en nuestro planeta. En parte ya se ha hecho algún comentario al respecto, pero bueno, fusionaríamos las últimas dos. Sí, perdón, la de la regulación, ¿a qué se refería? No la tengo aquí, perdón. No estaba en el chat, ¿verdad? No. Es que ya se me fue, perdón. ¿Qué retos tiene el marco regulatorio actual y las instituciones? Bueno, eso ya la contesté. Sí, sí, sí. No, la anterior, yo digo, bueno, entonces la última sobre indiferencia. Mire, yo creo que ahí hay un problema en el sentido que cuando se habla de aumento de 1.5 grados, 2 grados de la temperatura, la gente lo ve como algo abstracto, ¿no? Pero es un aumento promedio. Entonces, por mucho tiempo, a pesar de todas las advertencias de la comunidad científica, se veía esto como algo medio lejano, porque se decía, no sé, 2 grados de aquí a fin del siglo. Pues mucha gente no sabe si va a vivir esta semana o, digamos, no sabe cómo llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, creo que no es tanto indiferencia, sino sentir que hay problemas más apremiantes. Lo que ha pasado, yo creo, en los últimos tiempos, y particularmente este año, es que ya se empiezan a ver los efectos. O sea, ya estamos en la era de las consecuencias. Entonces, uno dice, bueno, pues ahora ya sí me tocó, como se dice, ahora ya el futuro nos alcanzó, ¿verdad? Y yo creo que más que atemorizar o terrorizar a la gente con cosas así apocalípticas, hay que ver cuál puede ser lo que realmente nos va a pasar en los próximos años. Y ya lo comentábamos, o sea, seguramente vamos a tener temperatura creciente, seguramente vamos a tener climas más extremos, y bueno, pues eso debería todos empujarnos a la acción, pero pues tenemos que presionar también nuestras autoridades. Entonces va a haber elecciones, bueno, el tema ambiental tiene que estar dentro de la agenda, pero de manera no simulada, digamos, ¿no? Entonces, ojalá que ahora que vamos a tener el próximo año todas esas discusiones para la presidencia, para todas las autoridades, no es solo la presidencia, es en la Cámara de Diputados, el Senado, todos los municipios, etcétera, los estados, bueno, que también este tema esté en la agenda, ¿no? Pues muy bien, pues yo solamente agregaría que pues esta visión que ha planteado el doctor Luca Ferrari efectivamente se da en el contexto de un conjunto de
de discusiones a nuevos paradigmas del desarrollo. Yo comentaba el chino, que espero que el doctor Shilu nos diga cómo es que ellos están empatando su paradigma de civilización ecológica con el de la neutralidad de carbono, pero se habla mucho también de la economía circular, se habla mucho de un desarrollo sustentable, que es básicamente la Agenda 2030 que tenemos para cumplir, de acuerdo a nuestros compromisos como país en Naciones Unidas, o sea, cumplir los objetivos de desarrollo sustentable. Y tenemos, evidentemente, pues esta idea de que el desarrollo puede ser de bajo carbono, puede ser resiliente, puede ser justo. Y esa es parte de la discusión del día de hoy, que continuaremos seguramente cuando nos diga Adalberto y nos invite Pink de nuevo. Pues muchas gracias a todos los asistentes, gracias a Luca, y le paso la palabra al doctor Adalberto Noyola. Muchas gracias, Rodolfo, Luca, por esta excelente conversación entre dos, ¿verdad? Estábamos esperando que fueran tres, pero creo que el tema y sobre todo también los puntos de vista del doctor Ferrari, que ya los conozco y por eso pensé que sería un excelente expositor en esta mesa, y también la gran experiencia del doctor Rodolfo Lassi hizo que esta hora y media se nos pasara muy rápido realmente. Tal vez estaríamos francamente fuera de tiempo si el doctor Lu también se hubiera incorporado. Tal vez fuimos un poco previsores de que el tema da para más tiempo y dos presentaciones hubieran rebasado la hora y media que programamos, pero esto no quiere decir que no lo hagamos y la idea es que con Pink hagamos una reprogramación de la plática del doctor Lu. Yo les puse como decía, un ejemplo de su trabajo. Yo creo que es interesante para ir cotejando lo que aquí se escuchó y termino diciendo que realmente es un tema, pues ya hasta la palabra complejo se queda corta. Realmente habrá que inventar una nueva palabra en español y en otros idiomas para describir lo que está viniéndose, y sobre todo que el doctor Luca aplica, creo yo, además de sus conocimientos científicos, una cosa muy común, poco común, que es el sentido común. Yo creo que, Luca, tú abordas esto con la educación de un científico, la capacidad analítica de un científico y aplicando el sentido común. Problema que, como dice el dicho, es el menos común de los sentidos, y mientras no lo logremos, las preguntas que han surgido de preocupación, ¿cómo vamos a hacer para revertir esto? Pues se van a quedar ahí. Estamos en un carro con una inercia enorme y no queremos frenar, a pesar de que nos dirigimos pues al precipicio. No podemos voltear. Estamos ensimismados en nuestros satisfactores y no estamos pudiendo ni siquiera realmente ver el peligro para empezar a girar el volante. En una metáfora. Bien, pues muchas gracias de nuevo a la organización del PINC, al doctor Francisco Estrada Porrúa por su invitación, a nuestros colegas, a Rubén Darío, que está ahí siempre apoyándonos, y a todo el equipo PINC, y obviamente a nuestro ponente de esta noche ya, allá en México, Luca Ferrari, al doctor Rodolfo Lassi por su excelente moderación. Yo los saludo desde China. Acá estamos en China, son las 9:10 de la mañana. Mucho que decir, mucho que aportar. China tiene su pico de carbono en 2030 y su net zero en 2060, es su meta nacional. Los chinos se abocan a sus metas y las planean y las cumplen. Creo que va a ser muy interesante que el doctor Lu nos comente al respecto. Muchas gracias, los despido y nos estamos viendo. Hasta luego. Saludos, Rodolfo, Adalberto. Igualmente. Adiós. Muy bien. Nos vemos. Gracias.